Muy bien, pues seguimos aquí con el tema de las doctrinas y ya hemos llevado un poquito de tiempo con este tema y estuvimos hablando la vez pasada directamente de doctrinas que se ven afectadas y estuvimos hablando, si os acordáis, acerca de, porque esto fue hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Pero estuvimos hablando acerca de la Trinidad, por ejemplo, acerca de la cruz, si os acordáis, ¿vale? Hablamos de doctrinas necesarias, no vamos a ir a través de todo esto, pero las marcas comunes de unas sectas. Después hablamos acerca de doctrinas específicas que se ven afectadas y... Sí que va lento esto, ¿no? ¿Era así la semana pasada también? ¿No? Ya, a ver. Voy a... Vale. Ok. Estoy aquí editándolo. Sí, ¿eh? Ahí está. Ahora lo he arreglado, ¿vale? Entonces, estuvimos hablando acerca de varias cosas que afectan en el tema del pensamiento y creo que nos quedamos aquí, si no me equivoco, en el antropocentrismo. ¿Sí? ¿O lo hemos hecho esto ya? ¿No? Nos hemos quedado aquí, vale. Pues vamos a orar y comenzamos hoy. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, gracias por las bendiciones que tenemos de tu mano, en especial queremos darte las gracias por tu palabra revelada que podemos estudiar y meditar y en este día pues queremos pedirte que tú también nos bendigas al tratar estos temas que son contrarios a tu palabra, son desviaciones que el hombre ha creado para no seguir lo que tú quieres en nuestras vidas y quiero pedirte que tú nos ayudes a centrarnos más en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, llegamos a este tema de desviaciones contemporáneas, y cuando digo contemporáneas me refiero a que están pasando todavía, ¿vale? No quiere decir que hayan empezado recientemente, sino que siguen con nosotros, ¿vale? La primera es este concepto del antropocentrismo, que es muy fácil de ver qué es lo que quiere decir, porque antropos es hombre, centrismo, centro, ¿vale? Entonces, aquí esta es la concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación, ¿vale? O sea que como humanos somos el no va más, somos lo que inicia y lo que acaba todo, ¿sí? Y el hombre es el centro. Esto es lo que la gran mayoría de personas pasan cuando están con los 2 o los 3 años, es el antropocentrismo del individuo de 2 o 3 años que no sabe jugar con otros, literalmente no sabe jugar. Y es cuando llegan a estos 4 años que se dan cuenta de que pueden jugar con otros niños. Ahora es cuestión de que quieran jugar con otros niños. Pero en 2 o 3 años no tenemos esa habilidad cognitiva de interacción social. A los 4 años ya tenemos la interacción social, pero surgen otros problemas, ¿vale? El problema es que ahora se lleva esto a la iglesia, ¿no? Y entonces esto es ahora la forma que
nos regimos. Yo soy el centro, ¿sí? Dios me vino a salvar a mí, ¿sí? A ti te salvo también, pero aquí, y entonces, claro, no te lo dicen con esos términos, pero de hecho en la himnología hemos visto ese giro también muy, muy grande. Y estoy hablando de que en el 1700 Isaac Watts comenzó a escribir himnos con la palabra yo, que antes no se hacía. Antes nadie escribía con la palabra yo, ¿sí? Y bueno, causó todo un furor, porque antes era nosotros, la congregación, la iglesia, la creación, ¿sí? Y de repente, la Biblia habla, ¿no? De yo y de te alabo y tal, pero en la himnología se empieza a ver ese cambio y poco a poco, al final nos hemos ido a que ya el sentido de comunidad, el sentido de iglesia, ya incluso se pierde completamente, ¿vale? Otra desviación ahora mismo, dentro de lo que es el antropocentrismo, es la iglesia emergente. No sé cuántos de vosotros habéis oído este término de iglesia emergente, pero aquí tenemos, bueno, hay un montón de gente que se identifican como iglesia emergente, especialmente cristianos jóvenes, personas que son pastores jóvenes, son emergentes, o algunos dicen que no son emergentes, ¿no? Pues se identifican. Pero quiero que escuchéis esta definición. La iglesia emergente es un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad posmoderna, emulando a Jesús de Nazaret independientemente de las tradiciones religiosas cristianas. Los proponentes de este movimiento lo denominan una conversación para enfatizar su carácter descentralizado y en pleno desarrollo, así como su énfasis en el diálogo interreligioso en lugar de un evangelismo de una sola vía. Los miembros de comunidades emergentes podrían estar desilusionados con la iglesia organizada e institucional y en ocasiones endorsan la desconstrucción del dogma cristiano moderno. En ocasiones, el movimiento favorece el uso de historias simples y narrativas, ocasionalmente incorporando el misticismo. Miembros del movimiento emergente confieren mucho valor a las buenas obras o al activismo social, incluyendo en ocasiones el concepto de vida misional o del nuevo monasticismo. Mientras que los evangélicos tradicionales enfatizarían la salvación eterna, muchos en el movimiento emergente enfatizan el aquí y el ahora y la necesidad de crear un reino del cielo en la tierra. ¿Vale? Entonces esto es la iglesia emergente. Ahora tú dices, ¿hay ejemplos? Sí, hay ejemplos de iglesias en el que, pues, en vez de enfatizar la salvación a través de Jesús, vamos a intentar hacer que la gente vea que los cristianos también somos buenas personas, ¿no? Y que vamos a cautivarles mediante nuestras buenas obras. Obviamente, hay que hacer buenas obras, ¿vale? Esto no lo estamos negando, pero no son nuestras buenas obras y no estamos hablando simplemente de hacer las cosas bien para que la gente se sienta cómoda y bien y satisfecha. Si hacemos eso, pues podremos hacerlo sin Dios y sin la Biblia, ¿sí? Podemos ser la Cruz Roja ayudando a la gente humanamente, ¿sí? Entonces, aparte de esto, pues tenemos, por ejemplo, el pensamiento positivo. Hemos hablado un poquito acerca de esto. Robert Schuller, por ejemplo, Norman Vincent Peale, hablaban de esto. Tenemos bueno, esto es el siguiente punto, pero en el pensamiento positivo también hay otra cosa que se llama el pensamiento posibilista, que Robert Schuller decía, yo lo llamo pensamiento posibilista y otras personas lo llaman fe. ¿Vale? Pensamiento positivo no es fe, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. El hecho de que tú pienses que te va a pasar una cosa y que eso ocurra, eso no es tener fe, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia que es fe? La certeza de lo que no se ve. ¿Ves? La esperanza.
Tú tienes una certeza de que eso va a ocurrir, pero no es un pensamiento positivo al respecto. Y no es por tu pensamiento que eso vaya a ocurrir. La certeza es en un agente externo, es en Dios. ¿Sí? Entonces, muchas veces en estos ámbitos se habla acerca de no verbalizar emociones negativas, ¿vale? Porque en el momento que tú lo digas, va a pasar, ¿sí? Entonces, pues, si tienes algo negativo, te lo callas y ni lo pienses, ¿vale? Porque eso es crear ese áurea, os suena, ¿verdad? Cosas así, ¿vale? Y se cuelan en las iglesias, ¿sí? Es como si Dios está ahí esperando a ver qué decimos para entonces hacer lo que se nos acaba de ocurrir a nosotros de decir por nuestra boca, ¿vale? Tenemos la psicoteología de Carl Jung. Bueno, aquí hay toda clase de cosas, ¿vale? El hecho de, en vez de utilizar la Biblia, utilizamos nuestros conocimientos acerca del psico, de la persona, del corazón humano, ¿no? de la conciencia humana, aparte de la Biblia. O sea, yo estoy a favor de utilizar recursos de personas que han estudiado la Biblia y el humano, ¿no? O sea, que pueden combinar de formas especiales, ¿no? En libros especialmente o en predicaciones, estas dos virtudes, ¿no? De conocer el ser humano, cómo funciona, cómo se desarrolla, qué inclinaciones tiene, pero utilizando una base bíblica de trasfondo, ¿sí? Que eso pues, nos puede ayudar. Yo conozco a personas que les han ayudado pues, a poder hablar con alguien que sabe de qué está hablando, ¿no? Si tú hablas con un doctor que sabe de qué está hablando, pues te va a ayudar porque te va a poder explicar lo que te está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces podemos conocer mucho de la Biblia, pero hay veces que aplicarlo a las situaciones humanas que nos ocurren, las heridas que pueden haber, ¿no? Del pasado, de los recuerdos, pues esto son cosas que pueden ser provechosas. Siempre, y vuelvo a recargar siempre, porque esto es importante, que sea con una cosmovisión bíblica, con un fundamento bíblico, ¿sí? Si no, es lo mismo que ir a un psicólogo o un psiquiatra del mundo, te va a dar su opinión. Pero cuando alguien te dice, pues yo creo que, y no te dice, pues la Biblia dice que, ¿sí? Ahí es donde puedes ver tú en qué se basa, de dónde está viniendo esto, ¿sí? Y después tenemos la teología feminista o la negra, lo de la liberación, de género, ¿vale? Esto es que se manipula las escrituras para intentar enfatizar un pensamiento feminista, un pensamiento, hoy en día se está haciendo esto mucho con esto de el Black Lives Matter, ¿no? En Estados Unidos, pues que la gente de color, pues casi equivale más que la gente blanca, ¿no? Entonces, pues ahora ya se está intentando hacer un estigma social, ¿no? La de liberación, esto en África especialmente ocurrió esto. La de género, ahora hay movimientos para eliminar los géneros en la Biblia, ¿vale? Porque claro, es lo que está a la orden del día, ¿vale? Entonces, es natural, es normal, no nos debe sorprender, nos debe desanimar, decir cómo es que personas que supuestamente son creyentes están siguiendo por este camino, pero como digo, pues es una desviación contemporánea, ¿vale? Esto es algo que está ocurriendo hoy en día. Y hay que ir con el ojo, hay que ir con el ojo puesto para decir qué es lo que me están intentando vender aquí, ¿vale? ¿Qué están diciendo? ¿Dónde están puesto el fundamento? ¿Sí? Seguimos con desviaciones y tenemos esta del individualismo, ¿vale? El individualismo que podemos verlo ejemplificado, por ejemplo, en el egoísmo, ¿no? Pues Dios para mí es esto, Dios para mí es lo otro, yo creo que Dios es así para mí. Estas son palabras peligrosas porque Dios no es así. Si Dios es así,
Dios es así, punto. Para ti y para Daniel y para todo el mundo. Entonces, si Dios no es así para todo el mundo, entonces ya te acabas de hacer un Dios a tu medida, un Dios que es Dios hecho a tu propia imagen, ¿sí? Entonces, aquí entra también, obviamente, lo que es el carismatismo, ¿vale? Que está basado en la experiencia, ¿no? Pues la exégesis o la explicación de la Biblia a la luz de pues, mi propia experiencia personal, ¿no? Pues yo cuando leo este pasaje, a mí lo que me dice es, ya, pero ¿qué dice el pasaje? ¿Sí? O sea, vamos a interpretar la Biblia, ¿por qué? ¿Por mis emociones? ¿Por mis sentimientos? No. Tenemos que interpretar la Biblia por lo que Dios dice. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas. Y ligado aquí con el individualismo, tenemos esa experiencia personal por encima de la realidad de la Biblia. Dios me ha hablado a mí y me ha dicho que, ¿no? Y entonces eso va por encima de lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Dios me ha dicho que esto lo podemos hacer, cuando en su palabra dice que no se puede hacer. Seguimos. El aumento de la autoestima. ¿Vale? El aumento de la autoestima. Y tú dices, bueno, pero es que la autoestima es necesaria, ¿no? Hay personas con baja autoestima. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Hay personas con baja autoestima? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Sí. Yo creo que hay personas que tienen que ver su valor a la luz de la Biblia, que Dios les ha hecho a su imagen y semejanza. Este es un grandioso valor. Pero escuchar lo que dice uno de los proponentes acerca de la autoestima fuera de este marco, ¿vale? Escuchar atentamente porque mirar cómo hace esto dentro de estas frases, ¿vale? Dice, la autoestima, pues, o el orgullo de ser humano, es la mayor necesidad a la que se enfrenta la raza humana hoy en día. Sugiero firmemente que el amor propio es la última voluntad del hombre, que lo que realmente desea más que nada en el mundo es la conciencia de que es una persona digna. No temas al orgullo. El trabajo más fácil que tiene Dios es humillarnos. La tarea casi imposible de Dios es mantenernos creyendo cada hora de cada día lo grandes que somos como sus hijos e hijas en el planeta Tierra. ¿Vale? Yo personalmente no creo que es la tarea más fácil de Dios humillarnos. Por lo menos yo no. ¿Vale? Dios tiene que estar ahí y yo tengo que, para que me humille. A mí no me hace falta enorgullecerme, no me cuesta. Y claro, esta persona pues es el levantarnos, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Ahora, el lenguaje, yo estaría de acuerdo, decir, no, es que tenemos que ver la perspectiva bíblica de quién somos en Cristo. Pero a mí me falta esto aquí. Sí, me falta en Cristo. No es yo por quién soy yo. ¿Sí? Es yo por quién soy en Cristo. Y después esta actitud de Jesús sí, la Iglesia no. ¿Sí? Esta es otra desviación que ocurre hoy en día, que yo sigo a Jesús, yo amo a Jesús, yo leo mi Biblia, pero no aguanto a los cristianos. ¿Vale? No soporto estar con más gente que supuestamente son creyentes y que hacen esto de esta forma y que obran de esta, ¿vale? Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque Dios no diseñó la vida cristiana, la vida de un creyente, en solitario. La diseñó para que estuviéramos en comunión unos con otros. Ahora, tú me dices, es que Josué, no hay una iglesia donde estoy en África o en Artántida o, ¿sabes? No hay, vale, estamos hablando de excepciones. En África hay iglesias, por cierto, pero
He estado pensando en Antártida y me ha salido África. Pero en Antártida, no sé si hay, creo que no hay, ¿vale? Pero sé que en Alaska sí que hay, ¿vale? Así que Alaska tampoco ¿vale? A lo que me refiero es que estamos hablando de una cosa y quizás puntual, quizás no puedes ir por alguna necesidad en tu vida en ese momento, pero tu deseo es congregarte, tu deseo es estar en comunión. Si te dicen, vamos a una iglesia, tu reacción no es, bah, los cristianos, ¿sí? Ahí es donde está el problema con todo esto. Entonces, hay libros donde se nos habla acerca de todas estas cosas, estas desviaciones en cuanto a perspectivas de gente, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 10 años o así, tuvimos una pequeña cosita aquí en la congregación donde había alguien que proponía, ¿no?, el hecho de que todos estos mobiliarios eran antibíblicos, ¿no? El hecho de tener la mesa, tener el púlpito, todo esto era antibíblico. El hecho de pasar un plato de la ofrenda, el hecho de tener bancos, en ese momento teníamos bancos, todo esto nos venía de, bueno, y se lió un poquito ahí en ese momento, ¿no?, porque hubo una predicación, bueno, total. La cuestión es que sí que es verdad que algunas cosas las recibimos en tradición, pero no nos sujetamos a esas. Si algún día tenemos que predicar sin un púlpito, no pasa nada, no vamos a aferrar a este tema del púlpito. La cuestión es que no es una simbología que se nos está viniendo por parte de la Iglesia, ¿sabes? Lo que esta persona propone en su libro. Y es simplemente ir quitando cosas que... No, pues esta persona hablaba acerca de los himnos, ¿no? ¿Por qué tenemos que cantar himnos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer ciertas cosas? Y, bueno, si lees el libro es interesante, pero peligroso, porque a veces piensas, no, porque hay cosas que sí que hemos recibido por parte históricamente, que Dios nos ha dado, que no están en la Biblia específicamente, hay que predicar detrás de un púlpito. Efectivamente, no hay que predicar detrás de un púlpito, pero os digo yo, es bastante cómodo, ¿vale? O sea, predicar donde puedes dejar las cosas y si no lo tengo, pues no pasa nada, pero está bien poder tenerlo, ¿no? Entonces, yo no voy a abrogarlo como si fuera algo necesariamente bíblico, pero tampoco es antibíblico. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, este es un poquito el problema con todo esto. Entonces, llegamos al cientismo, ¿vale? Cientismo es básicamente el tema de la apologética y la ciencia, ¿vale? Estas desviaciones donde lo más seguro lo habéis visto esto, lo habéis oído, el hecho de que hay personas que dicen, mira, tenemos que intentar cuadrar la ciencia con la Biblia. ¿Sí? Hay que hacerlo cuadrar, porque los científicos saben mucho y nos han dicho que la Tierra tiene millones y billones de años, ¿no? El otro día Josh me lo estaba diciendo, que no me acuerdo que habían encontrado, no me acuerdo qué me estabas explicando, pero también millones de años, ¿verdad? Millones de años. Y después otro científico te va a mirar lo mismo y te dice, pues no son millones de años, son billones de años, ¿no? Y así vamos, ¿no? Cada uno poniendo el número que mejor le parece, ¿sí? Y entonces, como creyentes, tenemos el lado que dice, bueno, dice la Biblia que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? Os ha tardado un poquito, pero bueno. Estabais ahí. 7. No. Entonces, 7 menos 1, Espera, Josué. Sí, 7 días. Ahora, lo que va a hacer una persona que está trabajando en este cientismo es decir, vale, tengo que compaginar lo que dice la Biblia y intentar adaptarlo a lo que me dicen los científicos, para que mi apologética, para que mi defensa de la Biblia no se rían de mí. ¿Sí? Entonces, lo que hago es decir, mira, lo que dice la Biblia de días, son días, pero entre el día 1 y el día 2 pasaron 10 millones de años. Y entre el día 2 y el día 3 pasaron 10 millones de años. O 50 millones de años.
Y esto te lo vas encontrando. Personas que dicen, no, no, es que la comunidad científica no puede estar equivocada. ¿La comunidad científica se puede equivocar o no? Sí. Y de hecho, ahora ya no enseñan esta teoría de Darwin, ya no la enseñan en los colegios, porque ya los científicos dicen, es que no cuadra. Ahora tienen otras cosas, ¿eh? Sí que aceptan el Big Bang, sí que aceptan, ¿eh? Entonces, cristianos que están intentando acomodarse al mundo, están intentando acercarse a través de la apologética es la defensa del Evangelio, dicen, mira, lo del Big Bang lo creó Dios. Dios hizo el Big Bang. ¿Vale? Pero dices, pero si Dios ya nos dijo qué es lo que Él hizo, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar lo que Él dijo? Y por cierto, no toda la comunidad científica aprueba las teorías de evolución. Hay muchísimos científicos y respetados y de renombre que son personas que creen, por lo menos, en una autoridad me refiero como autor, de la creación. Ya no vamos a decir que sean creyentes, pero sí que hay un diseñador, ¿vale? Que para mí es un primer paso para aceptar que Dios lo hizo todo, pero por lo menos lo dejan ahí, ¿no? Que es un diseñador, porque tal evidencia hay en la creación. Leí recientemente que han descubierto en la Amazonas 50 tipos de ranas que desconocían la semana pasada. 50 tipos de ranas. Y dices, ¿cuántos tipos de ranas hay? ¿No? Para que hayan descubierto 50 tipos más en el Amazonas. Y lo que no sabemos, porque Dios sigue sorprendiéndonos, ¿no? Entonces, esto es una cosa, ¿vale? La ciencia en la apologética. Pero esto es lo que se intenta hacer, acabar con el misterio. Acabar con él, no lo sé. ¿Cómo lo hizo Dios en un día? No lo sé. ¿Cómo habló y funcionó? No lo sé. Y entonces el misterio se tiene que resolver. Tengo que, ¿no? Se ha escrito un crimen, tengo que resolverlo. Pues de la misma forma, estas personas dicen, vale, pues la comunidad científica me está dando una respuesta, pues voy a intentar acoplar estas dos, ¿no? Y entonces vamos a este tipo de neoevolución que nos lleva al... A ver, esto se me ha ido, ¿vale? Este movimiento de fe, no. ¡Oh, no! Se me ha quitado todo. Entonces, esto de la neoevolución, poco a poco irá saliendo esto de aquí, lleva al panteísmo y el panenteísmo. Y el panenteísmo es la creencia que Dios está en todas las cosas y, por tanto, su presencia es permanente, aunque puede cambiar y es dinámica, ¿vale? Entonces, la neoevolución es esto que os comentaba, que ya no estamos hablando de lo mismo, el mismo tipo de evolución que hace 10 o 15 años. Entonces llegamos a este movimiento de fe que estoy seguro que es que os sonará más, porque es algo que lo tenemos un poquito más rodado, desafortunadamente, ¿vale? Que es el nómbralo, reclámalo, ¿no? Voy a nombrar esto y entonces Dios me escucha cuando yo lo digo y entonces será mío, ¿no? Y esto es... en inglés suena mejor. Name it and claim it, ¿vale? Name it and claim it. Claim it es clamar, ¿no? Cuando tú es tuyo, lo reclamas, ¿no? Pues entonces tú lo dices y lo reclamas. Y porque yo lo he dicho, Dios lo tiene que hacer. ¿Sí? No. Porque yo lo digo, yo soy un mero humano. Y el poder de mi palabra se ve enfrentado con la palabra de Dios. Se ve, ¿no? Enfrentado, o sea, el encuentro que tienes con la palabra de Dios. Y decir, vale, mi palabra va por encima de...
Esto es lo que dicen, ¿no? O sea, si tú ves, no os lo recomiendo, pero al mismo tiempo os lo recomiendo. Hay un carismático que cree en esto, ¿no? Y a principio de COVID se puso a echar a COVID de la tierra, ¿vale? Con su palabra. Y entonces estaba con él, con sus tres hombres por un lado, tres hombres por el otro, y estaba haciendo parecía unas incantaciones, ¿vale? Echando a COVID de la tierra. Esto fue al principio de la pandemia, no le funcionó muy bien, ¿vale? Y nos reímos porque lo vemos y decimos, ¿qué estás haciendo? Pero claro, él, no sé si él cree o si él quiere creer o quiere hacer a todo el mundo creer que él lo puede hacer, ¿sabes? O sea, no lo sé, no sé cómo funciona esto, ¿vale? Pero ves el vídeo de este hombre y, bueno, es espantoso, primero, que el hecho de que esté usando el nombre de Dios de esa forma, porque no sé si lo habéis visto alguna vez en cuanto a cómo se utiliza el nombre de Dios. No piden a Dios. Nosotros muchas veces decimos, Dios, te pido que hagas esto en tu voluntad, ¿no? Pues correcto. Pero cuando tú demandas, ¿no? Yo te ordeno, Espíritu Santo, y estas son palabras que utilizan, ¿sí? Porque mi palabra está por encima de la voluntad tuya, ¿sí? Claro, aquí esto es parte de este centrismo antropológico, ¿sí? Un momentito, Óscar, ¿te querías decir? No, sí, porque, claro, esto del movimiento de la fe me preguntaba a mi hijo, entonces lo que le pida me lo va a dar. Yo, no. Entonces fue cuando yo recordé que le decía a mi hijo, bueno, Dios es su voluntad, es lo que quiere. Pero algo que es bueno es que lo que pidamos, además de que a Él le agrade, es que también le demos la gloria a Él. Entonces, si tú sabes que lo que vas a pedir va a ser esto, pues ten por seguro, o sea, seguro en el sentido que aún así depende de la voluntad de Dios, que lo va a dar, ¿no? ¿Qué le agrada? Ya le definí, ¿no? Muchas cosas. Claro, un Ferrari no se lo puedes pedir, ¿no? Pero hablando de necesidades o cosas, ¿no? En la voluntad del Señor. Pero es muy importante también darle la gloria a Él. Es decir, Él te la da porque sabe que en el futuro tú le vas a dar la gloria a Él. Y claro, yo creo que ahora con todo lo que tú dices, ya no está tu palabra sobre, como dice aquí, nómbralo, reclámalo, ¿no? Sino está la voluntad de Dios. Porque claro, es sutil, ¿no? Es una línea muy delgada donde el niño pues le tiene que explicar esto y al mismo tiempo me lo explico a mí, ¿eh? Sí, sí. Que te hace diferenciar el no tentar a Dios, ¿no? Porque al final esto es tentar a Dios. Vale. ¿Eso qué es? Bueno. Sí, no, yo quería decir que, claro, nómbralo y reclámalo, en realidad sí que lo tenemos que hacer, pero bien, ¿no? Porque en realidad nosotros somos lo que más podemos hacer teniendo todas las promesas del Señor que tenemos, ¿no? Siempre es para dar gloria a Dios, evidentemente, pero vi una vez a un predicador hablando acerca de esto, ¿no? Que orando la palabra de Dios, ¿no? Cuando tenemos esas promesas y le decimos al Señor, ¿no? Esta promesa que tú has dicho y yo me aferro a esa promesa y creo que tú vas a hacer esta promesa porque me lo has prometido simplemente, ¿no? Y no es reclamando algo, pero sí es como el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará, ¿no? Aferrándonos a eso. Exacto. Sí. Entonces es como reclamas esa promesa, ¿no? En tu vida, pero en realidad es pues, la voluntad del Señor. Claro, ese concepto es diametralmente opuesto a lo que es este movimiento, ¿sabes? Es como, hay un movimiento que se llama los seguidores de promesas, ¿vale? Que suena muy bien, pero es completamente contrario a lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, dice, si estuvieran siguiendo las promesas de la Biblia, genial, nos apuntamos, pero es que no es eso, ¿sabes? Entonces, es tus promesas y tú tienes que cumplir tus promesas en cuanto a tu palabra, etcétera, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es tú reclamándole a Dios algo que tú quieres. Pues no,
O sea, si tú quieres decirle a Dios, Dios, tú has prometido que estarás siempre conmigo, tú has dicho que proveerás por mis necesidades. Son cosas que Dios ha dicho y Dios ha prometido. Y podemos decírselo a Dios. Siempre desde una posición de súbdito leal, recordando quién somos, ¿sabes? O sea, un niño o un súbdito que va a su autoridad reclamándole, o sea, yo creo que ahí erramos, ¿no? O sea, tenemos que acordarnos de que somos polvo, ¿no? O sea, que la necesidad de... Pero entiendo y estoy completamente de acuerdo de que como creyentes, conocedores de la palabra, tenemos que conocer las promesas de Dios y decir, Señor, tú has prometido esto. A lo mejor no es reclamar, es descansar. Sí. Al final es conocer lo que el Señor te ha dicho y es descansar en esa verdad y esa verdad te sostiene. Yeah, yeah. Se puede decir de muchas maneras. Sí. Bueno, lo que decía del Ferrari, ¿no? O sea, esto sería clamar y no, pues tú me has prometido que vas a satisfacer mis necesidades y yo quiero, mi necesidad es un Ferrari, ¿no? Pues no es eso, es eso. Yo pensaba, pues me recordaba los salmos, salmos su alma, yo creo que es más eso, hablar a mi alma recordando las promesas del Señor, no tanto eso de reclamarlo como si yo fuera para mí, recordar su promesa, Yeah. como para mí, para yo estar refrescándome, recordando Lo que Dios ha hecho, exacto. Sí. Entonces, mucho en este tema del movimiento de fe, tenemos también el hecho de que, bueno, el poder de la palabra humana, ¿no? El hecho de que tú lo dices y se hace, pero también vemos el tema del crecimiento de la Iglesia, ¿no? Que siempre estamos buscando los métodos definitivos, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo conseguimos de que la gente escuche el mensaje, ¿no? Me he visto de payaso y hacemos trucos de magia y, ¿sabes? Y puede haber un momento, yo no digo que quizás un hermano que me regaló cosas de hacer magia con elementos cristianos, ¿no? Y entonces pues era para algún tiempo con los niños y tal y cual. No lo veo del todo mal, no necesariamente es algo malo, pero no lo voy a hacer para que sea ese el atraigo, ¿no? de las personas a que vengan a escuchar. Yo creo que vengan a escuchar el Evangelio y que vean la necesidad de su alma en cuanto al Evangelio, ¿no? Y pues mira, cuando hicimos lo de los niños en el parque, ¿no? Yo me vestí una vez de caballero, si no me equivoco, ¿no? Y hicimos ahí algo de Martín Lutero, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero nos lo pasamos bien y no pasa nada. Y vamos a hacer esto con los niños y vamos a disfrutar con ellos. Pero hay una fina línea, ¿no? Entonces decir, pues vamos a hacer una estrategia de marketing a ver cómo podemos hacer que esto llegue a más personas, ¿no? Y vamos a comprar ciertas cosas para que entonces se desarrolle esto, ¿no? No somos un negocio, es una iglesia, ¿no? Incluso el calendario, ¿no? Podría verse como una herramienta de marketing, ¿no? Que estamos ahí intentando dar a las personas cosas pero para mí es decir, vale, es un elemento de... ¿Ha pasado algo? ¿No? Vale. Es un elemento donde el artículo en sí lleva el Evangelio. Entonces, para mí es diferente que si no llevara el Evangelio, simplemente pone la dirección de la iglesia y ya está. Entonces, para mí es un poco diferente esto, que simplemente dar pues un tratado es lo mismo, ¿no? Que dar un calendario, porque estás dando el Evangelio en ese formato, ¿sí? No estoy intentando justificarlo, simplemente a mi forma de pensarlo, pues es un tratado de 28 páginas, ¿sí? A todo color, ¿no? Entonces, pues es estupendo poder dar a las personas esto, como si les diera un tratado, como si les doy un librito, como si les hablo,
¿sí? La cuestión es intentar llegar. Pero claro, hay mucho análisis en la iglesia moderna de hoy en día. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no funciona? ¿Qué vamos a hacer para que la gente se sienta más atraída al Evangelio, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las personas entren y se queden, ¿no? Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y a nosotros llegan personas que decimos, ¿y tú cómo escuchaste de la iglesia? Oscar y Raquel, ¿no? O sea, que fue en el momento de las páginas amarillas, ¿no? O sea, gente que busca iglesia en Google y le salimos, no porque yo esté ahí manipulando la secuencia, no, salimos, sí que es verdad que nos he puesto porque pienso que como entidad del barrio pues queremos estar en Google. Ya está, ¿sí? Cosas así que dices, no estás buscando manipular los resultados, pero quieres estar allí por si alguien está buscando. Creo que hay una diferencia allí, ¿no? Entonces, este es el concepto ahora mismo, desde tratar a la iglesia como una corporación o como una empresa o como una sociedad impulsada por el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito y qué estamos intentando hacer? Bien, entonces, creo que lo vamos a dejar hoy aquí, ¿vale? Ya llevamos un ratito, pero el patrón y la protección. ¿De qué vamos a hablar aquí? Bueno, no vas de la noche a la mañana creyendo esto, o sea, creyendo doctrina sólida, firme, y de repente, de un domingo a otro, has caído en doctrina falsa, errónea, y estás siguiendo falsos maestros. No va de la noche a la mañana, hay un proceso, ¿vale? Y estaremos mirando esto. Hemos estado mirando, ¿os acordáis? De los hombres, ¿verdad? Los hombres, mujeres, falsos maestros diferentes. Hemos mirado 7 falsos maestros, la desviación que traen. Hemos identificado 5 pruebas que podemos aplicar para ver si una doctrina es verdadera o falsa. ¿Os acordáis de estas 5 pruebas? No os acordáis, pero podéis mirar vuestras notas, ¿vale? Pero ¿os acordáis? Tenemos estas 5 pruebas, podemos analizarlo, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿cuál es ese patrón? Y aparte de saber el patrón, ¿cómo me puedo proteger? ¿Qué hago para que esto no me pase? Porque Pablo dice, ¿no? Si alguno dice que está firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, esta debe ser nuestra preocupación. Ahora hemos visto el daño que puede hacer y ahora nuestra preocupación es, no quiero caer, no quiero desviarme, no quiero hacer esto, ¿sí? Esta revista es del sitio donde hemos comprado los himnarios, ¿vale? Se llama Christian Book Distributor, ¿vale? Esto me trae a mí muchos recuerdos porque en el colegio donde estudiamos nos llegaba cada trimestre o así, y entonces podéis ver aquí que llegan, esto era antes de Amazon y antes de Internet y todo esto, ¿vale? Entonces tú tenías que mirar aquí a ver cuál tenía el mejor precio, ¿no? Entonces aquí tienes el número de referencia y entonces tenías que hacer un pedido, ¡buah! Y entonces escribías allí con el Josep, me acuerdo que estábamos con el Josep, rellenabas esto para hacer tu pedido y después te llegaban los libros, ¿verdad? Pues yo me he gastado solamente $12 y mira todo lo que tengo, ¿verdad? Entonces pues es el inicio, pero trae muy buenos recuerdos. Pero lo vas mirando ahora y hay cosas que dan miedo, que dices, ¿y esto cómo se ha colado aquí dentro? ¿Verdad? Hay cosas que dices, ¿por qué, no? O sea, cosas como John MacArthur, estupendo, ¿sí? A que tú no sabías que esto es el comentario del Nuevo Testamento de John MacArthur. Mira todos esos volúmenes, ¿eh? Los puedes comprar por separado o los puedes comprar todo completo por $529, ¿vale?
Está barato, barato. Y después hay otras cosas que dices, ¿esto qué hace aquí? ¿No? Porque esto ni Biblia ni es la opinión de un hermano, de una hermana, quizás ni siquiera hermano o hermana, ¿no? Y por eso hay que ir con cuidado, porque te lo venden todo cristiano, ¿sí? Hay otra que Maru se la va a ojear ahora dentro de un rato, que es esta de aquí, que son regalos y acentos del hogar. Home accents, ¿vale? Cuadritos, tacitas, Maru, ¿vale? Cojines, etcétera, etcétera. A mí una de las cosas de cosas con versículos es que si pones una referencia, que sea el versículo. ¿Sí? ¿Lo habéis visto eso o no? Lo he mencionado alguna vez, ¿no? Pero ahora mismo lo acabo de ver aquí en una de estas, ¿no? Que dice, bueno, no, da igual ahora mismo, pero la cuestión es que te ponen una frase que se parece al versículo, pero que no lo es, ¿no? Y entonces tú dices, eso está en Isaías 54, y tú no sabes Isaías 54 así de memoria, ¿no? Y parece que sea ese el versículo, pero no lo es. Es una frase humana que se parece a ese versículo, ¿vale? Entonces, pues bueno, tienes aquí cosas que están bien y otras cosas que no. Y como creyentes tenemos que ir filtrando, tenemos que ir siendo conscientes de lo que Dios nos da para proteger lo bueno y lo malo. Y no decir, mira, como viene de este sitio, no sé quiénes son. Sé que tienen algunas cosas buenas, pero quizás otras cosas no las tienen buenas, ¿sí? Y esto siempre tenemos que estar al tanto. Quizás no sabemos el por qué, ¿sí? A veces esta es la preocupación. Es que no sé, o sea, me suena que no está bien, pero no sé por qué. Vale, para mí es más importante que te haya saltado la alarma, ¿sí? Y que digas, espera un momento, y que pauses, a no que simplemente lo aceptes, ¿sí? Y si pausas, por lo menos recapacitas y dices, a ver, esto es bíblico. Quizás te das cuenta de que sí, que puedes aceptarlo y que no pasa nada. Pero, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Vale? Y bueno, sabemos que Dios incluso usa a nosotros. Iba a decir a Sansón, pero a nosotros. ¿Sí? Y nos usa con nuestros fallos y nuestros problemas y hay que ir con cuidado también, ¿vale? Así que, muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a orar y haremos el coro. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias ahora por este día y quiero pedirte que tú nos bendigas ahora al poder, Señor, comenzar el coro y también las personas que se vayan para casa, pues que tú les cuides también en lo que tienen para hacer. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a centrarnos en tu palabra, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas y hacerla, Señor. No simplemente dejarnos llevar por la corriente natural o persistente que esté en el mundo hoy en día. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sí, Emma. Estoy encontrando esta parte, la de hoy, especialmente, bastante productiva.